Una vez que ya realizamos el apartado de la conciliación del saldo en bancos, ahora continuaremos realizando el apartado de conciliar el saldo en libros. Sí, para que se nos haga más fácil podemos marcar los conceptos que ya realizamos su registro en la conciliación. El depósito número 5 de 60 ya lo tenemos en la conciliación. Lo voy a poner aquí de otro color para que sepamos que ya está en la conciliación. El cheque 1254 de 10,000 también ya lo tenemos en la conciliación. El cheque 103 y el 107. El cheque 103 y el cheque 107. Sí, entonces estos conceptos ya los tenemos, nos falta. Entonces, de las diferencias que tenemos, nos falta el cheque 104 que nos mencionaban en la información adicional que la empresa lo registró mal, por eso debe de ir en el apartado de la conciliación según libros, porque quien cometió el error fue la empresa. ¿Sí? Entonces, que nos quede claro es esta parte. Cuando el error lo comete el banco, el ajuste se debe realizar en el banco, en el apartado del banco. O cuando es un concepto que el banco no considera, la corrección debe ser en el apartado de bancos, en la conciliación bancaria. Si la empresa es la que se equivocó, si la empresa es la que no está considerando algún concepto, entonces la corrección debe ser en el apartado de la empresa. Entonces hay que fijarnos muy bien ahí cuando nos dice quién cometió el error o quién no está considerando un concepto. ¿Sí? Entonces nos dice que para iniciar con la conciliación del saldo según libros, iniciamos con el balance según el libro al fin de mes. ¿Sí? Entonces nos dice que el saldo según libros a fin de mes. Sí, nos vamos a los dos documentos, este es el del auxiliar, entonces nuestro saldo era de 216,200. ¿Sí? Entonces iniciamos con ese saldo. Nos dice que enseguida vamos a sumar los conceptos que tenemos aquí. Vienen depósitos emitidos, ¿sí? Depósitos que se hayan realizado y que nosotros no consideramos, no tenemos, ¿sí? Nos faltan estos tres conceptos y ninguno es un depósito que no hayamos considerado. El siguiente es una nota de crédito, ¿sí? En las notas de crédito acordémonos que son cantidades que son a favor de nosotros o que nos depositan a nosotros, que no, pues en este caso no las estaríamos considerando. Como por ejemplo, aquí viene una nota de crédito, nos dice que es una nota de crédito por intereses. Sí, pero en este caso no la vamos a considerar en la conciliación porque sí se encuentra registrado en ambos documentos. Sí, podemos ver que aquí está. ¿Sí? Suponiendo que nosotros contablemente no la hubiéramos considerado, entonces sí tendríamos que agregarla en este apartado. El siguiente son errores cometidos. ¿Sí? Entonces, si nos dice que aquí vamos a sumarle al saldo de bancos, quiere decir que son cantidades que restaron nuestro saldo de bancos. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor nosotros nos equivocamos y vamos a hacer un pago de 10,000 pesos y lo registramos por 20. Sí, entonces ahí es un error de 10,000 pesos que nosotros tendríamos que sumarle porque nosotros a la cuenta le estábamos restando 20 y en realidad deberían de ser 10. Entonces ese sería un concepto que se tiene que sumar. Sí, entonces hay que ver aquí un poquito de que los errores que se suman son cantidades que nosotros restamos y no debimos haber restado. Por eso las tenemos que sumar para que nos dé el saldo correcto. Y pues estos son los tres conceptos que vienen en este apartado. No tenemos ninguno de esos conceptos en lo que nos falta por conciliar. Entonces, estas cantidades, pues nada más vamos a realizar la suma. Nos va a dar C. Y pues se supone que nosotros deberíamos de sumarle esta cantidad.
Y enseguida, con esto obtendríamos el subtotal, pues en este caso es igual que el saldo que teníamos. Entonces enseguida, ahora sí vamos con las cantidades a restar. Primero nos dice los depósitos en tránsito. Sí, nosotros tendríamos que restar depósitos en tránsito porque son cantidades que nosotros a lo mejor las registramos el depósito, pero en realidad todavía no se refleja, o en realidad a lo mejor nos devolvieron el cheque, o se le regresó la transferencia a la persona. Entonces aquí nosotros tendríamos que restar estas cantidades, ¿sí? Entonces, pero si se fijan en el caso de este ejercicio, pues no tenemos depósitos en tránsito, ¿sí? Lo que tenemos son 2 notas de débito y un error en un cheque. Y enseguida vienen ahora sí las notas de débito, ¿sí? Entonces las notas de débito son cantidades que nos cobran a nosotros o son cantidades en contra de nosotros, de la empresa, y en este caso pues que nosotros no las registramos. Entonces aquí nos mencionaba que había 2 notas de débito, la nota de débito 001 y la nota de débito 002, que pueden ser aquí a lo mejor comisiones que cobró el banco, o algún servicio que cobró el banco y que pues nosotros no teníamos conocimiento hasta que nos llega el estado de cuenta. Ahora sí podemos registrarlo. ¿Sí? Entonces tenemos la nota de débito 001 y nos dice que es por 15,000. Y tenemos la nota de débito 002 y nos dice que es por 20,000. ¿Sí? Entonces esos son los dos conceptos que tenemos a corregir nosotros, y que el banco los tiene y nosotros no, entonces las vamos a agregar aquí. Y en el apartado de restar, porque son cantidades en contra de nosotros, cantidades que nos restan nuestro saldo. Enseguida vienen los errores cometidos. Entonces en este caso, en este ejercicio, sí tenemos un error que nosotros debemos de restar. Sí, entonces si se fijan nos dice, en este caso nos dice que se emitió un cheque por 16,300, pero la empresa lo registró por 13,600. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Entonces la empresa registró que pagó menos de lo que en realidad pagó. Si se fijan, es el caso contrario de los errores que teníamos acá. Cuando la empresa paga de más, pues hay que sumárselo. Cuando la empresa paga de menos, hay que restárselo. ¿Sí? Entonces la empresa pagó de menos, el cheque era por 16,300 y la empresa pagó 13,600. ¿Sí? Entonces quiere decir que aquí vamos a tener nosotros un error que se cometió en el auxiliar. ¿Sí? El error del cheque 104. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque vamos a registrar la diferencia que no se haya registrado. ¿Sí? Si nos dice que el registro era por 16,300 y nosotros registramos solamente 13,600, entonces ¿cuál es la diferencia? 16,300 menos los 13,600 que ya habíamos registrado, solo tenemos que registrar 2,700, que sería la diferencia que nos falta a nosotros por registrar. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos considerados todos los ajustes que teníamos que hacer. ¿Sí? Entonces, ahora solo tenemos que realizar la suma de estos conceptos.
y a nuestro subtotal le restamos los conceptos que tenemos aquí, que era esta suma. Entonces, si se fijan, ¿cómo sabemos que está correcto? Pues porque nuestro saldo conciliado según bancos es igual a nuestro saldo conciliado según libros. ¿Sí? Aquí es donde sabemos, donde nosotros verificamos que la conciliación se realizó correctamente. ¿Sí? Entonces nada más como para recapitular, hay que checar si nos dice quién es el que se equivocó. ¿Sí? Entonces, si se equivoca la empresa, las correcciones son en el apartado de la conciliación según libros. Si se equivoca el banco, los errores se corrigen en el apartado según bancos. ¿Sí? Si hay un concepto que el banco no considera, se debe considerar en el apartado según bancos. Si hay un concepto que la empresa no considera, se debe considerar en el apartado según libros. ¿Sí? Teniendo esto en cuenta, pues a lo mejor es más fácil saber en qué apartado va y poner atención también si son cantidades que se suman o que se restan. ¿Sí? Entonces, por los conceptos que nos dice, a veces puede ser que se nos complique un poquito, pero razonando de si es un depósito, es un retiro, podemos saber si es una cantidad que se suma o que se resta. ¿Qué prosigue de aquí? Los errores que comete el banco nosotros no los podemos corregir. El banco es quien corrige esos errores o quien corrige esas situaciones que no está considerando. Un ejemplo de los cheques en tránsito. En el momento en que la persona vaya y cobre ese cheque, el banco va a considerar esa cantidad que se pagó de nuestra cuenta. Entonces, eso nosotros no lo podemos corregir. Hasta el momento en que vaya la persona y cobre ese cheque, entonces se va a reflejar en el banco. Por eso les decía que estos se siguen arrastrando de un mes a otro hasta que el cheque se cobre. ¿Sí? Entonces, los errores que haya cometido el banco también es responsabilidad del banco realizar la corrección. Ejemplo de este cheque que nos dice que lo cobraron de nuestra cuenta, entonces probablemente el mes que entra el banco nos va a realizar el depósito y lo único que vamos a hacer nosotros es quitarlo de la conciliación. Ya no aparecerá ese término ahí porque el banco realizó ya la corrección. Mientras el banco no corrija o mientras la cantidad no aparezca en el banco, va a seguir estando en la conciliación. Nosotros no podemos corregir esto. Lo que sí podemos hacer nosotros es conciliar nuestros registros, realizar las correcciones de la conciliación de nuestros registros. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos estas notas de débito. Voy a hacer aquí la cuenta T. Entonces, supongamos que estas notas de débito son por comisión. Comisiones bancarias. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a registrar en nuestros libros, en nuestras cuentas en nuestro libro diario, estas situaciones que están sucediendo aquí, en el apartado de la conciliación de libros. ¿Por qué? Porque esto sí lo podemos corregir nosotros. ¿Sí? Entonces me dice que yo estos dos cobros o estas notas de débito, yo no los había considerado, entonces pues yo las tengo que considerar. Entonces, me dice que yo tenía un saldo de 216,200. ¿Sí? Recordemos que bancos es una cuenta de activo, entonces para que aumente se carga, para que disminuya se abona y pues su saldo es deudor. ¿Sí? Entonces nos dice que teníamos un saldo de 216,200. Y luego nos dice que entonces nosotros tenemos que restarle, dice que le restamos estas dos notas de débito. Entonces esta es nota de débito 1 y nota de débito
¿Y qué tenemos que hacer? Pues realizar la partida doble. ¿Qué nos dice que son estos conceptos? Pueden ser un gasto para nosotros, depende qué término nos dé aquí. Por lo pronto vamos a considerar que fuera una comisión bancaria. La comisión bancaria es una cuenta de gastos y entonces si aquí lo estoy abonando, pues por ende sé que en esta cuenta lo debo cargar para que me dé la partida doble. Y la naturaleza de los gastos pues es para que aumente se carga y para que disminuya se abona. Entonces estoy teniendo un gasto por 2 notas de débito. ¿Y qué otro concepto debo considerar aquí? El error que cometí aquí. Me dice que pagué un cheque que lo registré por menos cantidad. Entonces tengo que realizar el registro de esta diferencia. Supongamos que el cheque que se pagó fue del proveedor o puede ser un gasto. Si el ejercicio nos dice, pues ya sabemos dónde lo tenemos que considerar. Si no, pues puede ser una cuenta de gasto, puede ser una cuenta de proveedores, algo que nosotros hayamos pagado, puede ser esos conceptos. Y nos dice entonces que también se lo vamos a restar en nuestra cuenta de bancos. Entonces nos dice que tenemos que restar 2.700 que no habíamos restado del cheque 104. Entonces estoy realizando yo un pago a proveedores para tener la partida doble. Debo cargar a proveedores. Recordemos que proveedores es una cuenta de pasivo. Entonces para que disminuya se carga y para que aumente se abona. Entonces estamos disminuyendo esta cuenta. Por eso lo vamos a cargar aquí. Que igual si fuera un gasto, pues va del lado del cargo porque estamos teniendo más gastos. En dado caso que fuera una cuenta como la de comisiones. Entonces, ahora sí, si nosotros saldamos el saldo en libros, saldamos la cuenta de bancos en libros, hacemos los dos conceptos y determinamos la diferencia. A mi saldo deudor le resto el saldo acreedor y me quedan los 18.500 de la conciliación. ¿Sí? Entonces, les digo, los ajustes que realizamos siempre son en nuestro saldo en libros. Nosotros no podemos corregir el saldo de la conciliación bancaria, el banco es el que se encarga. Entonces nosotros lo único que vamos a hacer es en nuestros registros realizar el registro de los errores, las diferencias, lo que hayamos encontrado que nosotros tengamos que corregir. Entonces espero con esta explicación les haya quedado un poquito claro de cómo se realiza la conciliación bancaria. Es mucho de razonar si disminuye o aumenta la cuenta, quién es el que debe realizar el ajuste, pero a lo mejor con los términos ya se les facilita un poquito más. Esto sería todo por esta clase y les agradezco por su atención.